buenas y bienvenidos al segundo de los vídeos sobre el proceso de unificación de Alemania. Habíamos dedicado la clase anterior a hablar de la evolución del territorio alemán entre 1815 y 1862, año en el que Otto von Bismarck fue nombrado canciller de Prusia. Este nuevo vídeo irá, por tanto, desde esa fecha hasta la culminación del proceso de unificación alemán en 1870. Pues bien, vamos a hablar de Alemania, vamos a hablar de historia. Otto von Bismarck, descendiente de la aristocracia prusiana, los llamados Junkers, era un monárquico conservador que desconfiaba de las políticas liberales y constitucionalistas. Una vez al frente de la Cancillería, dirigió sus esfuerzos al engrandecimiento de Prusia y a su preponderancia en el conjunto de Alemania. Esto condujo a una serie de victorias militares que terminaron por unificar el territorio y llevaron al rey de Prusia, Guillermo I, a convertirse en emperador de Alemania. El primero de esos conflictos fue la crisis de los ducados daneses de 1864. Los ducados de Lesbig y Holstein estaban administrados por Dinamarca. Sin embargo, a la muerte del monarca danés Federico VII, estos territorios se negaron a reconocer al nuevo rey. Ante esta situación, los dos grandes estados alemanes, Austria y Prusia, decidieron declarar la guerra a Dinamarca y, tras derrotarla, repartirse los ducados. De esta manera, en el Tratado de Gastein de 1865, Holstein quedaba bajo la administración austríaca y Lesbig bajo la prusiana. Sin embargo, un año después, la tensión existente entre los vencedores, Austria y Prusia, desembocó en un conflicto bélico donde se disputaban la supremacía sobre el territorio alemán. Hablamos de la guerra austro-prusiana del año 1866. Los austríacos sufrieron una derrota irreparable en la batalla de Sadowa y se vieron obligados a firmar la paz de Praga, en la que reconocían la incorporación de Holstein a Prusia. Sin embargo, la principal consecuencia de esta guerra fue más moral que territorial. Parecía un hecho que la unificación pasaba por Prusia y no por Austria. Y así lo vieron varios de los restantes estados alemanes que en 1867 se integraron con Prusia en la Confederación del Norte. Ahora bien, la política de Bismarck empezó a resultar incómoda e incluso peligrosa para Napoleón III. Consideraba que Prusia había iniciado el camino hacia la hegemonía continental, algo que él, como emperador de Francia, no podía permitir. De esta manera, tras varias crisis diplomáticas entre ambos países, en julio de 1870 estallaba la guerra franco-prusiana. Los franceses fueron derrotados en las batallas de Sedan y Metz, lo que llevó a su rendición frente a los prusianos en enero de 1871. El fervor nacionalista tras la victoria fue suficiente para la proclamación del Segundo Reich, es decir, el Segundo Imperio Alemán, y en él se integraron rápidamente los estados alemanes del sur. Alemania quedaba constituida como un estado federal cuyo presidente y emperador iba a ser Guillermo I de Prusia. Además, como consecuencia de la victoria sobre Francia, adquirió Alsacia y Lorena, dos territorios claves en la política internacional de finales del XIX y principios del siglo XX.